curioso cómo a medida que van pasando los días y uno se cruza con este tipo de cosas, se pregunta si la ley es demasiado blanda con la locura, con la mentira, pero me imagino que el jefe de gabinete debe tener más cosas para decir. La interpretación de Mariana Fabiani, que es una conocida psicoanalista, fue muy clara. Se ofendió brutalmente por esto y por eso se puso a hablar del nuevo rumbo de la economía del país y del proyecto nacional. No, aparte, lo que ellos no interpretan es que nosotros personalmente sentimos orgullo por lo que nos pasa, porque la estrategia del agravio, de la injuria, del insulto, de la descalificación permanente nos hace sentir orgullosos de pertenecer a un proyecto que los afecta. Y eso es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. A mí realmente me promueve una gran convicción pensar que estamos poniendo en tela de juicio lo que ellos han construido en estos años. Este grupo mediático concentrado fue el mismo que se alió con la dictadura militar más genocida del país para cooptar papel prensa, para generar un proceso de acumulación de un modo alevoso, que a su vez extorsionó a otros gobiernos para quedarse con el Canal 13, para quedarse con Canal de Noticias. Después usó el fútbol precisamente para comprar cables, para acumular un gigantesco grupo y un conglomerado económico, pero a su vez tenía una pretensión de quedarse con la televisión digital y de quedarse con la telefonía, a los efectos de tener el monopolio de la transmisión de imagen, voz en la República Argentina. Por lo tanto, lo que el coraje político de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner hicieron en este país es precisamente generar la garantía para una ley de servicios de comunicación audiovisual para tener pluralidad de voces. Por lo tanto, nosotros efectivamente recibimos las críticas despiadadas de estos sectores, pero nosotros no nos amilanamos frente a la crítica. Nosotros somos militantes de una causa, por lo tanto tenemos orgullo, por lo tanto pueden decir todo lo que quieran. No necesariamente, nunca me va a ofender, muy por el contrario. Siento el orgullo de luchar con más fuerza, todos los días con más fuerza, con más vigor, con más entereza, sobre todo con más fuerza moral, porque entiendo claramente que lo que se disputa en Argentina no es una cuestión menor. Yo hoy lo decía en el discurso cuando estuvimos en el Mercado Central. Aquí ha habido un proceso de profunda transformación. ¿O acaso ustedes creen que cuando hubieron estrategias para la estatización de las AFJP, no quedaron los sectores financieros con una inquina hacia el gobierno? Claro, porque ¿qué hacían con la plata? 80.000 millones de pesos, que a su vez hacían inversiones extranjeras, no asignaban los recursos para el crecimiento de la economía argentina, y a su vez lo que hacían era distribuirlos en los grupos de empresarios más concentrados, porque había una vinculación entre la acumulación de esos fondos de pensiones, el manejo por parte del sistema financiero y la aglomeración de empresas. Obviamente hoy ese fondo es prácticamente de 400.000 millones de pesos, o sea, se ha demostrado que el Estado administra mejor los fondos de jubilados. Cuando asigna créditos hipotecarios por el programa Procrear, lo que hace es generar más empleo en la construcción, más aporte, más contribuciones, recupera mejor los fondos y permite ley de movilidad jubilatoria para mejorar el haber jubilatorio mínimo. Pero a su vez también, recordemos que en la República Argentina estaba en default cuando Néstor Kirchner asume el 25 de mayo. Y hoy es una fecha que debemos recordar, 27 de abril del año 2003. El pueblo argentino permitió que un líder político de las características de los quilates de Néstor Kirchner haya permitido este proceso de transformación estructural en la Argentina, que hoy lo continúa nuestra presidenta. Pero es bueno pensar que se puso firme ante el Fondo Monetario Internacional, se puso firme ante los acreedores externos y dijo: no voy a pagar la deuda pública con el hambre de los argentinos. Y eso permitió un ahorro de casi 75.000 millones de dólares que se volcaron a rutas, caminos, hospitales, centros de salud, escuelas, inclusión social, equidad distributiva. Y eso no es fácil para las usinas internacionales. ¿O acaso los fondos buitres no son los que hacen campañas agraviantes hacia el país en forma sistemática? ¿Y por qué lo hacen? Porque nosotros defendemos el interés argentino. Pero no es casualidad la lucha de estos grupos mediáticos concentrados, que obviamente siempre condicionaron a todos los gobiernos. Por eso es muy bueno pensar que lo que hoy nosotros estamos debatiendo es precisamente no solamente el orgullo que tenemos que tener por el liderazgo de Néstor y Cristina y de lo que fuimos capaces de hacer todos los argentinos apoyando este proyecto, sino también
lo que significa desde el punto de vista de los desafíos hacia el futuro. Y los desafíos hacia el futuro tienen que ver con la protección de los derechos sociales, civiles y políticos implementados en esta década, pero a su vez también proteger nuestros recursos estratégicos de minería, de petróleo, de gas, de agroalimentos, con el objeto de garantizar que esa riqueza se distribuya equitativa y eficazmente entre todos los argentinos. Capitanich, me parece, tengo la impresión de que justamente estas chicanas y estas bromas baratas y todo lo demás, lo que hacen sobre todo es desviar la atención de algo que con su asunción y la del ministro Kicillof fue una especie de decisión de rumbo, en concreto para lo que viene, ¿no? ¿Cómo se puede definir esa política? Bueno, por supuesto, pero aparte, a ver, todo el tiempo yo te puedo decir manual de operaciones de la oposición. A ver, manual de oposición. El gobierno no se reúne con los empresarios. La verdad es que nosotros con los empresarios nos reunimos todos los días, pero en las cadenas de valor. Básicamente porque el programa Precios Cuidados ha sido una metodología que tiene efecto desde el punto de vista del consumidor, porque le permite el acceso a bienes a un precio que está debidamente regulado en términos de una negociación entre las partes. En segundo lugar, nosotros tenemos las cadenas de valor, tenemos identificadas 38 complejos productivos de bienes y servicios. Ahora fijamos metas de empleo, de reducción de la informalidad, de exportaciones y de sustitución de importaciones. ¿Para qué? Precisamente para tener una matriz productiva que nos permita lograr que las economías regionales funcionen y que haya un estímulo permanente al crecimiento. Ahora, lo hacemos desde esa agenda, no una agenda en donde se pretende articular desde el empresariado una fuerza política de oposición. Nosotros creemos que el rol del empresariado en la República Argentina tiene que ser la de producir riqueza, participar activamente en programas de distribución del ingreso, generar las condiciones también para que paguen obviamente sus impuestos como corresponde, actúen con responsabilidad social empresaria, garanticen también la protección del medio ambiente. Y esos son los roles de un empresariado moderno que defiende el interés nacional, porque finalmente de lo que se trata es lograr un país inclusivo, equitativo, en permanente crecimiento para lograr felicidad para el pueblo argentino. La verdad que eso no es un eslogan, eso es precisamente lo que hay que hacer. ¿Sandra Russo? Sí, yo quería preguntar alrededor del atraso en el suministro de los datos de pobreza y de indigencia. Fueron a parar a un relato también incipiente, pero que se junta con lo que usted estaba diciendo, que es obviar lo que en realidad en la calle es palpable, que son los cambios que hubo, aunque hay obviamente cuentas pendientes, pero quieren, digamos, de alguna manera asimilar o señalar, y en manada, porque ese relato aparece en todos los medios, que estamos prácticamente como en el 2001. Esa es una estrategia clara para un viraje al neoliberalismo y a su regreso, obviamente, para decir que estamos peor que en el año 2001-2002. Eso es objetivo, es una estrategia que de tan poco creativa ya se traduce en burda. Entonces, yo lo que quiero reafirmar en este sentido es lo siguiente. Primero, nosotros, por instrucción de la presidenta, pudimos generar las condiciones para la elaboración de un índice de precio al consumidor de carácter urbano. Ese índice, a diferencia del índice anterior, tiene la particularidad de tener 230.000 mediciones, 160 encuestadores, 6 canastas, involucra obviamente un sentido federal en todo el país y también hubo una nueva metodología de cálculo para el Producto Interno Bruto. Cuando nosotros fuimos interrogados en varias veces ya en el Senado de la Nación y también en la Cámara de Diputados en el informe que debo realizar como jefe de Gabinete de Ministros en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional, hemos respondido claramente. La canasta básica total y la canasta básica alimentaria tiene una inconsistencia de carácter metodológico, por una razón muy sencilla. Tiene precios de 1986, 16 australes, con un esquema de ponderación a un tipo de cambio nominal, $17. A su vez con pautas de consumo absolutamente diferentes en términos cualitativos. En consecuencia, se trabaja claramente desde el punto de vista del nuevo diseño metodológico, de empalmes de las series, a los efectos de tener sobre la base de la nueva encuesta de consumo la articulación de la misma canasta. A su vez, es muy importante rebatir la burda estrategia, así como lo hacen con mi provincia respecto al tema de agua potable. Pero la verdad es que es una tarea sistemática de decir cosas falsas, porque no va a haber ninguna provincia seguramente que haya tenido tanta inversión en materia de agua potable
potable y que van a finalizar todos los acueductos para el año 2015. Pero aún así, no tiene 60% de las personas, de los hogares que no tienen agua potable. Pero que lo lean en el censo del 27 de octubre del año 2010. Pero a su vez también lo que quiero decir es que vamos a tener 20 acueductos, se van a cuadruplicar los kilómetros de acueducto y a su vez una universalización del servicio de agua potable proveniente de los ríos Bermejo, Paraguay y Paraná. Eso lo mismo tiene que ver con el tema de pobreza e indigencia. Ustedes deben saber, todos los argentinos, que existe a través de la estrategia de inclusión social desde el año 2003 a la fecha 15 millones de argentinos que forman parte del sistema de seguridad social y de política activa de ingresos por parte del Estado. El nivel de inversión en términos de Producto Interno Bruto aumentó del 15 al 12,1%. Cuando uno analiza el gasto social en la República Argentina, lo toma con aproximadamente entre 3 a 4 puntos más que el promedio de América Latina, casi 19 puntos en términos de gasto social consolidado. En ese contexto es muy importante que ustedes sepan que hoy cerca de 1.470.000 pensiones no contributivas existen, que existen cerca de 6 millones de jubilados, que existen cerca de 3,5 millones de personas que perciben asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, el plan Progresar, que tiene una meta de casi 1.500.000 personas, más de 800.000 inscriptos y cerca ya de casi 300.000 que han accedido claramente al ingreso proveniente del plan Progresar. Por lo tanto, lo que ha habido en la República Argentina es una política activa de ingresos, pero se han creado 6 millones de puestos de trabajo. Hoy tenemos proyectado para el año 2014 1.650 paritarias. En la década del 90 se dejaron de lado las paritarias. En el año 2003 habían 200. Por lo tanto, cuando uno compara estructura de ingresos, lo que observa claramente es, primero, ha habido una masividad en la estructura de ingresos por distintos conceptos, un mecanismo de incremento en los niveles de ocupación, y eso obviamente también ha mejorado sustancialmente el poder adquisitivo del salario real. Uno puede tomar 2001, 2002 o 2003 y desde 71 a 43% en cualquiera de las series. Lo mismo en la reducción de la informalidad laboral. Por lo tanto, es un absurdo pensar en los índices de pobreza que se publican desde la Universidad Católica Argentina, como el instituto que preside Claudio Lozano, hasta los que plantean desde Graciela de Bacco hasta otros analistas, etcétera, etcétera. Primero, porque no son capaces de publicar la serie en forma continua, a los efectos de cuáles son los estándares de comparación. Segundo, la estructura tanto de ingresos como de egresos y de gasto, porque eso tiene que ver con numerador y denominador. Y en tercer lugar, porque es necesario comparar con el resto de los indicadores. ¿Por qué, si no comparamos con informes de organismos internacionales? ¿Qué dice la FAO? La FAO dice que en el mundo hay 871 millones de personas que padecen hambre y que la República Argentina es uno de los países que ha eliminado la indigencia. Segundo, tenemos que ir al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y toma claramente un mejoramiento de un modo sustancial del 90 al año 2012, desde el punto de vista del mejoramiento del 36% del índice de desarrollo humano, que lo ubica dentro del número 18 en el mundo. Tercero, tomamos el caso del Banco Mundial respecto a la duplicación del acceso de personas a la clase media, prácticamente de 9 a 18, casi 20 millones de personas. Cuarto, tomamos el caso de CEPAL, que ratifica claramente que la República Argentina tiene los mejores ingresos, la reducción más drástica desde el punto de vista de pobreza y de indigencia en la serie estadística. Y a su vez, también es muy importante observar la evolución de un índice que es el de necesidades básicas insatisfechas. Necesidades básicas insatisfechas combina hacinamiento de cuarto por hogar, condiciones sanitarias, combina condiciones de subsistencia, combina escolarización, entre otros componentes, que permite observar que desde 1980, después 1991 y también 2001 hasta el 27 de octubre del año 2010, una caída drástica en hogares de 22% a 9%. Este es un tema que a nosotros nos interesa mucho porque es necesario observar cómo mejora la estructura
de ingresos y cómo permite esto mejorar la accesibilidad en materia de derechos. Ejemplo, cuando uno logra que 1,5 millones de estudiantes accedan a la escuela, obviamente eso es un mejoramiento estructural de las condiciones de ingreso. Cuando uno logra que el Estado garantice 16 vacunas, esto garantiza condiciones sanitarias. Cuando uno logra que exista la cobertura previsional, que es la más alta de América Latina, con casi el 96%, después de haber estado en cerca del 66% en la República Argentina, eso también tiene una perspectiva extraordinaria desde el punto de vista de la estructura de ingresos por hogar. En consecuencia, nosotros debemos advertir que los indicadores van cambiando y la metodología de medición de la pobreza estrictamente asociada a ingresos está en proceso de discusión a nivel mundial. Por eso me parece que es muy importante medir por la multiplicidad de indicadores y de factores que permite observar claramente que mediante las políticas de Estado impulsadas en esta gestión se ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de los argentinos. Inclusive, cuando el gobierno establece subsidios para el gas, electricidad, transporte urbano, en realidad lo que está aumentando es el ingreso disponible. Y si aumenta el ingreso disponible de las familias que menos tienen, que son las que más consumen transporte urbano masivo, en realidad lo que hace es, en vez de gastar en el transporte, lo puede gastar para comprar un libro a su hijo en la escuela. Y así sucesivamente. Y aparte, la otra cuestión que me parece muy importante es que en esta etapa, la reparación histórica que ha tenido el Estado Nacional con las provincias del norte argentino ha sido extraordinario. En ese sentido, además, creo que cualquiera que haya ido a Chaco en un momento y otro lo puede comprobar. No, pero por supuesto, pero aparte digo, esto se trata desde agua potable, cloaca. Por eso, digamos, todo el tiempo repiten datos falsos y lo hacen con una sistematicidad extraordinaria, pero la verdad es que tenemos que pararnos y reconocer el esfuerzo, porque si no, esto no es posible pensar. Fíjense una cosa concreta. Nuestra provincia tenía 45 hospitales en el 2007. Vamos a tener 36 hospitales nuevos o reparados a nuevos. Sí. Eso implica desde camas hasta instrumentos, hasta mejoramiento sustancial de la capacidad de atención. Lo mismo que el tema de agua potable, que es salud. Ahora, otro indicador importante es la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil de Argentina baja de 16 por mil a menos de 11 por mil. Y va a estar en 9,8 por mil como meta para el año 2015. O lo mismo que el tema de repatriación de científicos y técnicos, que son aproximadamente más de 1.100 en la República Argentina. Y a su vez, proyectos estratégicos, desde Pampa Azul hasta desarrollo tecnológico, Jorge, en distintas calidades. Cuénteme un secreto. Yo que he estado en Chaco desde Santa Silvina a Puerto Tirol, recorriendo los pueblos, ¿cómo hago para pararlo a usted y decirle que vamos al segundo informe? Bueno. Tenemos una agrupación que es una Faunen variopinta, no la sacamos de Animal Planet, son informes nuestros. Ciertamente vamos al segundo de los informes en 678. ¿Y qué pasa con esa oposición?